Pero también otra cosa, hermanos, esta ocupación, ya vimos que eso es lo que la primera exhortación, ¿verdad? Que nos da aquí esta palabra, ocupaos. Esta ocupación no debe ser, hermanos, el simplemente mantenerse haciendo cosas, haciendo actividades, cosas sin sentido, solo por hacer, aunque sea por agradar a Dios o algo que no es algo bueno, por agradar al hombre. No es bueno que nos mantengamos ocupados solamente por mantenernos ocupados, solamente por tener algo que hacer en la obra de Dios, sino que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios de nuestra vida, dónde nos quiere Dios trabajando, haciendo qué. Entonces, una vez que nosotros sepamos dónde nos quiere Dios y haciendo qué cosas, allí, hermanos, es donde nosotros vamos a estar ocupándonos de una forma genuina, ocupándonos de nuestra salvación. Es decir, estando en los negocios de mi Padre, como decía el Señor Jesucristo. Esa ocupación, como ya les decía, no es mantenerse haciendo cosas o manteniéndose haciendo muchas cosas, porque muchos tienen esa idea de que con el hecho de estarse manteniendo, haciendo muchas cosas, sea lo que sea, con tal de mantenerse activo en la obra de Dios, y con eso ya están agradando a Dios. Eso está equivocado, porque no es bueno que nosotros estemos haciendo muchas cosas cuando ni siquiera esas muchas cosas son la voluntad de Dios. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué quiere Dios que hagas. Es posible que tú sepas qué es lo que Dios quiere que hagas, cuándo quiere Dios que lo hagas, cómo quiere Dios que lo hagas, y todas esas preguntas. ¿Por qué? Dios te lo va a mostrar, pero mantente en comunión con Él. Él te lo va a mostrar. Ahora, con esto no quiero decir que no hagamos nada, ¿verdad? Como decíamos en un principio, que nos echemos a la hamaca y no hagamos absolutamente nada. Que solamente, hermanos, estemos siendo pasivos con nuestra fe. Hermanos, la fe no es pasiva para nada. Si alguien le cree a Dios, lo más activo que puede haber en este mundo es la fe. Porque una persona que tiene fe está convencida de los mandamientos de Dios, está convencida de las instrucciones de Dios. ¿Y qué es lo que hace una persona convencida de estas cosas? Las hace inmediatamente, como los ángeles del cielo. ¿Cómo hacen los ángeles del cielo? Inmediatamente van a hacer su voluntad como llama de fuego. Dios les da una instrucción y ese ángel, hermanos, si por ellos fuera, la harían antes de que Dios se las pidiera. Ellos les gustaría hacer eso, les gustaría, por decirlo de alguna manera, que cuando Dios lo pidiera, ellos ya lo tuvieran hecho, porque ellos anhelan hacer la voluntad de Dios. Pero una vez que ellos obtienen en su conocimiento la instrucción de Dios, inmediatamente, hermanos, vienen a la tierra, hacen su voluntad, allá en el cielo, en la tierra y en todas partes. Los ángeles de Dios hacen la voluntad de Dios de una forma inmediata, rápida, a más no poder. Y así, de esa manera, hermanos, nosotros también debemos estar prestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la instrucción? La fe es lo más activo que puede haber, es lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta en sí misma. No tiene vida, o sea, está inerte, sin movimiento. Pero una fe viva, ¿qué es lo que hace? Se muestra con las obras. Vamos a decirlo así, que la gloria de la fe son las obras.
Una vez que una persona tiene fe, inmediatamente hace obras y ahí se manifiesta la gloria de Dios. En esas obras que Dios le mandó a hacer, que a fin de cuentas Dios ya tenía en su corazón de antemano. ¿Sí? No es algo que hayamos descubierto nosotros, que nosotros hayamos establecido, ni nada por el estilo. Le pertenece completamente a Dios. Entonces, hermanos, esta ocupación no debe ser solamente mantenerse haciendo cosas, sino debe ser una ocupación de estar como los ángeles, como ya lo dijimos, dispuestos a hacer en todo momento la voluntad de Dios. A veces nos vamos a equivocar, a veces no vamos a saber distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es muy difícil para la carne saber cuál es la voluntad de Dios. ¿No les ha tocado cuando no saben qué decisión tomar porque tienen dudas? ¿Cuál será la voluntad de Dios? No me iré a equivocar, no quiero regarla, no quiero vivir consecuencias por mi desobediencia, por ser testarudo. No quiero estar así. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando tú vas con Dios, Dios te muestra su voluntad en la seguridad que tienes en hacer esa acción. Una vez que tú oras a Dios, en ese momento Dios te muestra, y ya sea que te dé convicción por hacer esa tarea que no tenías idea de si hacerla o no, o también Dios te da en tu corazón un estado de inquietud en el que no tienes paz y dices, mejor no lo voy a hacer porque no tengo paz. Pero eso es después de haber ido con el Señor. Eso es después de haberle rogado al Señor que te ayudara. No es antes, ¿verdad? Porque queremos que sea antes, ¿verdad? Sin ir al Señor, sin irlo a consultar. Queremos hacerlo brincándonos las trancas, ¿verdad? Y decimos, ¿será esto la voluntad de Dios? Tengo paz, lo voy a hacer. Y te arrancas, como decía mi suegro, como el Borras, ¿verdad? Yo no conocía ese personaje, pero muchos lo mencionan, ¿verdad? Y te arrancas a hacerlo sin haber consultado con Dios. Entonces, ¿quieres hacer algo, pero tienes dudas? No pienses que esas dudas son porque Dios no quiere que lo hagas. Esas dudas están ahí porque Dios quiere que vayas y le preguntes. Entonces, ve y pregúntale a Dios. Y después de eso, tú te vas a convencer de si Dios te está mandando a hacer eso o no. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. Hazlo y quédate ahí hasta que Dios te dé una instrucción diferente. Así sea que pasen días, semanas, meses, años, incluso décadas, quédate ahí. Si Dios no te ha dado una instrucción distinta,